Hola, ¿qué tal? Bueno, saludamos desde acá, desde Uruguay, Rebeca y Mariana, quien les habla, a todos nuestros oyentes de Radio Manantial. Y bueno, y hoy le vamos a compartir vamos a estar compartiendo el tema de adoración, de cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, cómo en el Nuevo Testamento y cómo en la actualidad también. Vamos a estar hablando y compartiendo algunos versículos sobre este tema de la adoración. Y para entrar en el tema, vamos a compartirles, por ejemplo, de que en el Antiguo Testamento la forma que tenían de adorar a Dios en esa época, por ejemplo, era en lugares altos. Se iban a la montaña, a un cerro, a la montaña, y allí buscaban de la presencia de Dios. Allí se adoraba a Dios en los lugares altos. Y después, por ejemplo, cuando se hizo el tabernáculo, se adoraba allí, en ese lugar, ¿no? En el tabernáculo. Después, en el templo de Jerusalén, ¿no? Cuando se hizo el templo, era allí otro lugar donde se adoraba. Después, con el exilio del pueblo israelita, se empezó a adorar en las sinagogas. Y fue como diferentes etapas, ¿no? Primero era en el lugar alto, después en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén, luego en las sinagogas, que allí ya encontrábamos que Jesús enseñaba en las sinagogas y allí adoraban a Dios, ¿no? Bueno, y la adoración implicaba sacrificios de animales, oraciones, cantos y lectura de la palabra de Dios. Ahí más o menos un poco la introducción de cómo se adoraba en la época antigua, ¿no? Como nos cuenta en el Antiguo Testamento, que era un lugar específico, un lugar físico donde se reunían las personas y allí adoraban a Dios. Bueno, por ejemplo, encontramos todas estas historias, ¿no? En el Antiguo de cómo se adoraba en esa época Moisés, Abraham, Jacob, que hacían sacrificios, ¿no? Sacrificios de animales, tenían sus cantos específicos para esa ocasión, ¿no? De adoración a Dios y bueno, que hoy en día ya no se practica, ¿no? En la época de Jesús, aunque no se especifique bien si se seguían haciendo sacrificios, creo que no, porque ya el templo no existía, pero sí se reunían en las sinagogas para adorar a Dios, ¿no? Compartir la palabra. Jesús allí les enseñaba la palabra y bueno, se practicaban los salmos, las canciones y de esa manera se adoraba a Dios. Por ejemplo, encontramos en un versículo que tenemos en Juan 4, 23 al 24, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Viendo un poco este versículo vemos que la verdadera adoración no está ligada a un lugar geográfico, ¿no? Como antes estaba más ligada a un lugar geográfico, que se reunían en una sinagoga, en un templo, en un tabernáculo o en una montaña, porque en un principio también Dios lo había determinado de esa manera, pero luego con Jesús todo cambió, ¿no? Entonces Él nos deja este versículo en Juan 4, que la verdadera adoración no estaba ligada al lugar específico, ¿no? Físico, geográfico, sino que ahora se enfoca en una conexión más personal, más profunda con Dios, independientemente de dónde se encuentre uno físicamente. Ya no importa el lugar donde estemos, podemos adorar a Dios en cualquier parte, porque lo que le importa más a Dios es cómo está nuestro corazón, si le adoramos con un corazón sincero. Y bueno, por ejemplo, encontramos en Isaías 43:7: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas.
ahí Dios nos deja en claro que la adoración es parte del ser humano, dice ahí, ¿no? Que nos ha creado para eso, para que le adoremos y le cantemos. Obviamente cuando venimos a Él, esto sucede cuando venimos a Él, pero acá en Isaías nos muestra que, bueno, que tenemos que adorarle con un corazón sincero. Por ejemplo, acá en Isaías 29:13 dice: el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria, ¿no? Acá podemos ver de que Dios quiere que le adoremos con un corazón sincero, que vayamos a Él adorándole con un corazón sincero, y dice, no con cosas inventadas o con cosas aprendidas de memoria. A veces hay gente que, bueno, que quizás porque lo aprendieron de esa manera, pero recurren como a adorar siempre de la misma manera, cosas repetidas de memoria. Y acá lo que Dios nos muestra es que tenemos que ir a Él de todo corazón, así como somos, como nos salga. Y obviamente también la adoración implica de que seamos guiados por su espíritu. Eso es algo muy importante también. Y bueno, estamos hablando de la adoración, ¿no? De adorar a Dios con un corazón sincero y en espíritu, ¿no? Como nos dice allí en Juan 4, o sea, cómo es posible adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice allí ese versículo. Y es cuando, bueno, en un principio creemos en Él, creemos en su Hijo Jesús, ¿no? Como nuestro Salvador, y eso tenemos una promesa de que cuando creemos en Jesús recibimos de su Espíritu Santo, y es el Espíritu que nos lleva a adorar en verdad, como dice allí en Juan 4, ¿no? Que es necesario adorar en espíritu, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y bueno, también queríamos compartirles en Hechos 16, ¿no? Una ocasión, un relato muy conocido de Pablo y Silas cuando estaban adorando, que está allí en Hechos 16:25. Bueno, Pablo y Silas se pusieron a adorar en la cárcel, a cantar, ¿no? A adorar a Dios, y nos cuenta que se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de los prisioneros. Bueno, esto también condujo a que el carcelero después les preguntara qué debo hacer para ser salvo. Les preguntó el carcelero a Pablo y a Silas qué debo hacer para ser salvo, y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces acá encontramos que pasan cosas en la adoración, suceden cosas en el mundo espiritual y también en el mundo visible, material, porque dice que cuando Pablo y Silas estaban adorando, se abrieron las puertas y se les soltaron las cadenas a los prisioneros. O sea que esa adoración, esas alabanzas que ellos estaban allí en ese momento, como quien dice, practicando, llevó a que sucediera algo, ¿no? A que se abrieran las puertas, se rompieran las cadenas de los prisioneros, y me parece muy interesante y lo más importante que llevó al carcelero a preguntarles, bueno, esto tan milagroso que acaba de suceder, tan imposible a los ojos humanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Llevó a tal forma a la adoración de Pablo y Silas a que, como quien dice, los demás se contagiaran de esa presencia de Dios que estaba allí, y llevó a que sucediera un milagro. Es impresionante, es increíble. A veces no nos damos cuenta de lo grandioso y poderoso que es la adoración también, ¿no? Obviamente acompañada de fe, pero
Es algo maravilloso lo que pasó acá en la cárcel con Pablo y Silas, de que las otras personas puedan percibir que está la presencia de Dios en nosotros y nos pregunten, bueno, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para tener lo que vos tenés? Que se te abren las puertas, que las cadenas se rompen. Quizás, obviamente no literal, pero cuando venimos a Jesús, las cadenas se rompen, las cadenas de esclavitud, del pecado, las cadenas de amargura, de tristeza, y Dios nos abre las puertas y los ojos a otro nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, porque podemos ver la verdad a través de Cristo cuando viene a nuestra vida, y suceden cosas maravillosas cuando estamos en los caminos de Dios, cuando estamos adorando de la manera que Él quiere que la adoremos, en espíritu y en verdad. Y por ejemplo encontramos en Éxodo 23-25, dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Encontramos acá en este versículo, en Éxodo, ¿no? También de adorar a Dios, y también nos dice que van a suceder cosas, como le pasó a Pablo y a Silas, como que tiene consecuencias el adorar. Bueno, continuamos aquí con Rebeca compartiéndoles de este tema que veníamos hablando, que estamos hablando de la adoración, y comentábamos, ¿no? Hablamos acá con Rebeca que a veces el tema de la adoración a veces también conlleva a hacer sacrificio de alabanza. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces, aunque estemos mal, pasando una situación no favorable, ¿no? De pruebas, de muchas cosas, y no tenemos ganas de adorar o de alabar a Dios, pero tenemos también el concepto de sacrificio de alabanza, que esto nos da a entender de alguna manera que a veces lo tenemos que poner en práctica igual. Ese sacrificio de adorar a Dios, aunque no tengamos fuerza, aunque no tengamos ganas, de igual manera Él nos fortalece para que podamos adorarle, porque es algo que nos da fuerza también a nosotros a hacer ese sacrificio, como quien dice, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Habacuc, le vamos a compartir este versículo que se encuentra en Habacuc 3, del 17 al 19, y dice: entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den frutos los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Acá, el autor de Habacuc no dice le alabaré, dice aunque no florezcan las higueras, aunque no den frutos los viñedos, ¿no? Aunque no tengamos, nos dice el autor, todo solucionado, aunque no vayan bien las cosas, le alabaré, nos decía este autor, a pesar de, voy a alabarte, Señor. Y en el versículo 19 dice: porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo, y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Dice, a pesar de, tengo este problema, estoy pasando por un mal momento, aunque no florezca nada, aunque no vea la cosecha de los campos, aunque no vea todavía el fruto de mi esfuerzo, hace años estoy orando por mi familia, pero aunque no pase nada, voy a alabarte igual, Señor. Dice, porque es Él el que nos da las fuerzas, el que fortalece aún nuestro físico también, es Él el que nos da las fuerzas y nos anima, y seguimos adelante por Él, pero tiene que haber también un sacrificio de adoración, de alabanza para nuestro Dios, y allí encontramos la fortaleza también. Como dice el versículo, sacamos fuerza de donde no las hay, porque Él es nuestra fortaleza, Él nos da esa fuerza para continuar, para adorarle, para alabarle. Y bueno, estos versículos que compartimos tan lindos, queríamos compartirlo
eh, desarrollarlos para compartirlos ahí con ustedes. Y bueno, esperemos que todas estas palabras de Dios, estos versículos, lo podamos poner en práctica, porque es muy lindo también compartirlo y sacar sus conclusiones y también de la experiencia que uno vive, pero que lo podamos entender, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, entendimiento de todas estas cosas y que su Espíritu nos ayude a poder adorar a Dios como Él quiere, con ese corazón que le agrada a Él y como Él nos pide, como Él quiere que lo hagamos a través de su Espíritu Santo.